En este video vamos a realizar el diagnóstico completo del sensor ST, conocido como el sensor de temperatura del refrigerante del motor. A lo largo de este procedimiento vamos a explicar detalladamente el funcionamiento teórico, la importancia que tiene dentro del sistema de gestión electrónica del motor y también realizaremos pruebas prácticas utilizando el escáner automotriz, con el objetivo así de determinar si el sensor se encuentra funcionando correctamente. El sensor ST es un componente fundamental del sistema de inyección electrónica. Su función principal es medir la temperatura del refrigerante del motor y enviar esta información a la unidad de control electrónico conocida como la ECU. Este sensor es un termistor tipo NTC, lo que significa que es Negative Temperature Coefficient. En este tipo de sensores, la resistencia eléctrica disminuye conformemente la temperatura aumenta y aumenta cuando la temperatura es baja. El sensor se encuentra en contacto directo con el refrigerante del motor. Normalmente está ubicado en el bloque del motor o cerca del termostato. A medida que este se calienta, el refrigerante eleva su temperatura y este sensor modifica su resistencia interna. La ECU interpreta esta variación de resistencia como cuando hay un cambio de voltaje, y esto permite conocer la precisión y también saber si el motor se encuentra frío o caliente. En ese proceso de calentamiento o a temperatura natural de funcionamiento. La señal del sensor ST es utilizada por la ECU para varias funciones críticas del motor durante el arranque en frío. La ECU enriquece la mezcla de aire-combustible y así aumentando el tiempo de inyección para facilitar el tiempo del motor, el tiempo encendido del motor. Cuando el motor se encuentra frío, la ECU también eleva ligeramente las revoluciones de ralentí para así mejorar una estabilidad del motor. Y a medida que el motor alcanza su temperatura de operación, la ECU reduce progresivamente este enriquecimiento y normaliza así las RPMs. Además, la señal del sensor ST se utiliza para activar el ventilador del radiador, controlar el avance del encendido y también así proteger el motor contra sobrecalentamientos. Ahora, para explicar los pines del sensor ST, este cuenta con dos pines eléctricos. Ambos están conectados directamente a la ECU y no presentan una polaridad fija como otros sensores. Uno de los pines recibe un voltaje de referencia de la ECU, generalmente cercano a los 5 voltios. Este voltaje pasa a través de un termistor interno del sensor. El segundo pin devuelve a la ECU un voltaje modificado en función de la resistencia interna del sensor, la cual varía según la temperatura del refrigerante. Cuando el motor está frío, la resistencia del sensor es alta y el voltaje de retorno es elevado. Cuando el motor está caliente, la resistencia disminuye y el voltaje de retorno baja considerablemente. En esto, la ECU interpreta este voltaje como un valor de temperatura en grados centígrados. Ahora vamos a proceder con el diagnóstico con escáner para así ver el comportamiento de este sensor, refiriéndose a la temperatura que nos puede aportar. A continuación, realizaremos el diagnóstico utilizando el escáner automotriz desde cero.
Para esto nos iremos al apartado de los modelos y buscaremos el modelo del carro que vamos a realizar el diagnóstico. Con el vehículo apagado conectamos el escáner al conector OBD2. Luego colocamos en contacto en posición on y accedemos al módulo del motor. Para esto ingresamos a los datos en vivo o los flujos de datos y buscamos el parámetro correspondiente a la temperatura del refrigerante del motor, identificado como Engine Coolant Temperature. Con el motor completamente en frío, la lectura de la temperatura debe ser similar a la temperatura ambiente. Esto confirma que el sensor está enviando una señal coherente. Si nosotros no realizamos esta prueba con el motor completamente en frío, pues vamos a tener variaciones en las lecturas del sensor. Ahora podemos irnos al apartado de la temperatura y vamos a proceder a realizar la prueba del sensor de temperatura. Miramos con el escáner automotriz y ahora sí vamos a proceder a acelerar y vamos a ver cómo progresivamente va aumentando la temperatura conforme se le va revolucionando al motor. Ahora vamos arrancando el motor y observamos cómo la temperatura aumenta de forma progresiva. Una subida gradual y sin saltos, pues nos va a indicar que el sensor ST está funcionando de la mejor manera y está utilizando correctamente. Si esta lectura permaneciera fija o presenta unos valores irreales, o también si cambiara de forma brusca, se sospecharía una falla en el sensor del cableado. Podemos observar cómo progresivamente va aumentando la temperatura del motor. Con base a esta prueba podemos determinar que el sensor ST se encuentra funcionando correctamente y también entrega información confiable y coherente. Esto nos garantiza que el control adecuado del motor, también que hay un consumo eficiente de combustible y también que hay una operación segura del sistema en el motor, ya que no presenta fallas algunas en la lectura con el escáner automotriz. Si por alguna razón tendríamos un fallo en el ST, puede provocar un consumo excesivo de combustible, una dificultad al arranque, un ralentí inestable, incluso en problemas de encendido. Para concluir, el sensor ST cumple un papel fundamental en el funcionamiento del motor, ya que nos proporciona a la ECU una información precisa sobre la temperatura del refrigerante. Esto a partir de esta señal. La unidad de control ajusta los parámetros críticos como el tiempo de inyección, el ralentí, también el avance de encendido y la activación del ventilador del radiador. Y mediante el escáner pudimos verificar que la temperatura del motor aumentaba de forma progresiva y coherente a la condición real del motor.